antes de poder ya iniciar con el sermón. Este es un preámbulo antes de eso. Vamos a hacer lo que están esperando que suceda. Dijimos que íbamos a retomar el pasaje de Juan capítulo 15. Entonces, quiero decirles que voy a estar pidiéndole a cualquiera de ustedes sus notas tomadas en el sermón dominical para poder utilizarlas como un testimonio de lo que aprenden y poder compartir con otros sus notas y poder acompañar sus notas con la grabación del sermón. Así que hagan todo su mejor esfuerzo por concentrarse, por aprender escribiendo, anotando, que a cualquiera de ustedes puede ser el feliz seleccionado para poder compartir sus notas durante la semana y difundirlas en el grupo del chat, y también de poder difundirlas junto con la grabación del sermón en la página web de la iglesia. Entonces, así que prepárense para eso, hermanos. Bueno, si alguien les preguntara quiénes son, ¿qué responderían ustedes? Supongo que la respuesta va a variar de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, si le preguntamos a uno de ustedes quién es, y es un contador, va a decir soy un contador. Si le preguntamos a otro de ustedes quién es, y es una maestra, va a decir, bueno, yo soy una maestra o soy un docente. Si le preguntamos al otro que es un comerciante, ¿quién es usted? Y va a responder, bueno, yo soy un comerciante. Y si le preguntamos a alguno de ustedes que fuera un deportista y le preguntamos quién es, tal vez su respuesta sería soy un deportista, o jugador de fútbol, o jugador de, qué sé yo, cualquier otro deporte. Pero si usted es una ama de casa y le preguntamos, ¿y usted quién es? Y usted dice, bueno, yo soy una ama de casa. Y yo creo que podríamos enlistar un sinnúmero de respuestas que van a depender de acuerdo a lo que nos concebimos nosotros por lo que hacemos. Realmente la respuesta a la pregunta ¿quién es usted? No es del todo correcta, porque no estamos preguntándole qué hace, sino quién es. Sin embargo, hay algo allí que debe llamar nuestra atención. Por lo general nuestra mente asocia lo que somos con lo que hacemos, ¿no es cierto? De manera casi natural, parece lógico que cuando alguien le pregunta a cualquier persona, hola, mucho gusto, ¿y usted quién es? O hablando de la persona, su identidad, solemos responder con lo que hacemos, porque parece ser que de manera muy lógica nosotros estamos, listos para asociar lo que hacemos con lo que somos. ¿Cierto o no? Eso es lógico, eso es lógico. Y aunque no sea del todo atinado responder así, pero eso es lo que sucede. La pregunta no es qué haces, sino quién eres. Si nosotros llegamos a definir o a determinar nuestra identidad de lo que somos solo por lo que hacemos, corremos el riesgo de que un día, cuando dejemos de hacer lo que hacemos, ya no seamos lo que somos. Porque si nos limitamos a pensar en nosotros de lo que somos debido únicamente a lo que hacemos, repito, corremos el riesgo de que un día llegará cuando ya no va a ser maestra. Es decir, ya no va a dar clases. Es decir, ya no va a manejar una empresa de contabilidad porque usted va a envejecer, o usted va a caer en un estado de inutilidad, de incapacidad, usted ya no va a ser un comerciante. Entonces, cuando deje de hacer lo que usted hace, usted ya no va a hacer lo que usted creía hacer por lo que hacía. Entonces, tenemos que saber primeramente determinar que lo que hacemos tiene que encajar con lo que somos. Tiene que encajar con lo que somos. Tenemos que estar convencidos que nuestra identidad es la base de lo que hacemos.
Ahora, esta situación no es única en lo que respecta a nosotros. Cuando nosotros decimos ser discípulos de Cristo, hay algo más importante. Antes de pensar en qué hacemos como discípulos, es asegurarnos si lo somos. Pero para poder estar seguros si somos discípulos de Jesucristo, tenemos que estar igualmente seguros de quién es Jesucristo. Tenemos que estar completamente convencidos de que nuestra relación con Jesucristo surge de su identidad, de la identidad que Él posee. Nuestra relación con Jesucristo jamás estará segura si la identidad de Cristo no es segura, si nuestra comprensión acerca de quién es Jesús no es segura. Pónganse a pensar, hermanos, si la identidad de Jesucristo fuera falsa, es decir, no fuera lo que Él es en verdad, si la identidad de Cristo no fuera lo que Él dijo que era, Él se presentó, por cierto, a sí mismo como el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si la identidad de Él no fuera como Él dijo que era, entonces nuestra relación con Él sería una farsa. Sería una farsa. No importa qué tan sincero usted pueda ser en esa relación, pero usted está relacionándose con alguien que no es lo que usted cree que es. Si la identidad de Jesús no es la que debe ser, si no tenemos plena convicción de su identidad, nuestra relación no es segura, no es estable, es una farsa. ¿Se imaginan cuáles serían las repercusiones, hermanos, temporales y eternas si la identidad de Cristo no fuera real, como dice la palabra de Dios que es? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan ustedes relacionándose con un falso Cristo? ¿Se imaginan ustedes relacionándose con una falsa identidad de alguien que no es? ¿Se imaginan ustedes creer que una persona es algo cuando en realidad no lo sea? El chasco, la frustración, la decepción, la desilusión que se llevaría en lo mejor de los casos. En el peor de los casos, la pérdida que pudiese conllevar en usted haber confiado en alguien que es falso, en una identidad falsa. ¿Cómo sería para usted relacionarse con un falso Cristo? ¿Cómo sería eso? ¿Sería relacionarse con un falso Salvador? ¿Sería relacionarse con un falso Dios? En este mundo en el que vivimos, poco o nada nos importa muchas veces poner atención a la identidad real de las personas. En este mundo poco o nada nos importa estar seguros de la identidad de alguien. Se nos tiene que estar recordando los peligros que corremos en este mundo de tecnología, en este mundo de piratería, en este mundo de engaño, en este mundo de farsas, en este mundo de trampas. Se nos tiene que estar recordando del peligro que corremos de falsas identidades. A veces no nos percatamos de qué tan falsos podemos ser nosotros alejados de una identidad real. Fácilmente se nos engaña, fácilmente se nos impresiona con apariencias. En las redes sociales abundan los falsos perfiles de personas con identidades que no son reales. Y no solamente niños y jovencitos incautos son presa de esos falsos, sino también adultos. Entonces, imagínense si nosotros nos equivocáramos acerca de Jesús. ¿Qué tipo de relación tendríamos con Jesús? ¿Qué tipo de relación tendríamos con el Cristo si la identidad de Él no fuese la verdadera, la real? Esa era la preocupación del apóstol Juan con respecto a los ataques graves de los anticristos de su época. El apóstol Juan era consciente de los peligros de ser engañados, de las falsas identidades. Él era consciente de que una relación segura y eterna con el Hijo de Dios dependía de una identidad real acerca de Jesús. Y él también sabía que los anticristos, los falsos maestros, para lograr sus propósitos diabólicos, de alejar las personas de una relación y a la vez comunión con el Dios verdadero, era menester, era importante, era indispensable poner en duda la identidad de Jesús, o cambiar su identidad,
o moldearla, o retocarla, o modificar la identidad de Jesús. Ellos sabían que para poder lograr que las personas se alejaran de Dios y no conocieran al Dios verdadero y no encontraran salvación en Jesús solamente, ellos sabían que la estrategia era deformando la identidad de Jesús, cambiándola, reduciéndola. Ellos sabían que la estrategia para lograr eso era atentando contra la identidad de Jesús. Habían personas organizadas religiosamente y filosóficamente para desvirtuar la relación perfecta y privilegiada que un discípulo podía tener con Jesucristo. Aquellos anticristos buscaban poner en duda de que la relación con Dios era segura y suficiente si tan solo confiaban en el Cristo conocido y predicado por los apóstoles. ¿Cómo lograban esto los falsos? ¿Cómo lograban estos los anticristos? Bueno, ellos ponían en duda la identidad divina de Cristo. Ellos desfiguraban la naturaleza divina de Jesús y ellos retrataban a Jesús como una persona inferior en lo divino. Lo identificaban como un ser menos que el Dios verdadero. Si la identidad de Cristo era falsa, entonces, según el apóstol Juan, era delicadísimo. Porque si una persona estaba confiando en un Cristo falso, se estaba relacionando con un Cristo falso, entonces esa relación era falsa. Era falsa. ¿Y cómo enfrentó el apóstol Juan ese ataque de los anticristos en el mundo antiguo? Bueno, él afirmó categóricamente la identidad divina de Cristo de dos maneras. En primer lugar, él afirmó la identidad divina de Cristo surgiendo de su relación única con Dios el Padre. Así que en todo su libro que él escribe en Juan, él afirma categóricamente y reiteradamente la relación única que existe entre el Hijo y el Padre, o entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, la identidad del Hijo, en defensa de la identidad del Hijo, surge en base a la relación que Él tiene con el Padre, una relación eterna. Y por eso desde el inicio del libro, en el capítulo 1, Él dice: en el principio el Verbo era con Dios. Existía en una plena relación personal con el Padre. El Verbo, el Hijo, el Cristo ya existía desde antes de toda la creación y existía en una relación plena de comunión, de gozo, de intimidad con el Padre. Eso significa en Juan 1:1, en el principio el Verbo era con Dios, era con Dios. Y luego el apóstol Juan también lo reafirma cuando dice en el capítulo 1, en el versículo 14, algo similar acerca de la identidad divina de Jesús que surge de la relación única de Jesús con el Padre, cuando él dice estas palabras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el unigénito del Padre. Y luego dice el apóstol Juan, hablando del unigénito del Padre, noten el tipo de relación única entre el Hijo y el Padre, según versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que lo primero que hace el apóstol Juan para poder entonces contraatacar a los anticristos, a los falsos, a un mundo de engaño, a un mundo de falsedad, a un mundo que retrata la personalidad de Jesús, a un mundo que disfruta en disminuir la personalidad de Jesús, en desfigurar la identidad de Jesús, en cambiar su identidad, en atentar contra la identidad verdadera de Jesús. Viene el apóstol Juan y en todo su libro, él a través de esa afirmación de que el Hijo tiene una relación única con el Padre, él comienza a defender la identidad divina de Jesús. Pero no solamente eso. Como les dije al principio, es fácil que nosotros
tengamos la lógica de asociar que lo que somos está asociado con lo que hacemos. Y eso también es lo que hace el apóstol Juan en el libro. Él también no solamente nos presenta categóricamente la identidad verdadera y divina de Cristo cuando surge de su relación única con Dios el Padre, sino que también el apóstol Juan da otra evidencia de la identidad divina y verdadera de Cristo cuando nos relata o nos da testimonio acerca de la conducta de Jesús. En otras palabras, Juan nos da a conocer que toda la conducta, todo el accionar, el actuar de Jesús era una evidencia de su identidad divina. Como nosotros, que solemos decir, bueno, yo soy tal cosa porque, les decía, de manera lógica asociamos lo que somos con lo que hacemos. Pues Juan se vale de esa lógica y dice, Jesús es quien es por lo que hace. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Entonces, en su libro, él nos relata todas esas actuaciones, acciones y conducta y comportamiento de Jesús que prueba de que Jesús tiene identidad divina. En realidad, Él es el ser divino, Hijo en relación con el Padre. Su conducta lo prueba. Por lo cual, entonces, dice Juan, Jesús es el Cristo, verdadero Dios, hecho hombre, que puede garantizar una segura y eterna salvación del pecador. Y además, como consecuencia de eso, para Juan, estar seguro de la identidad de Jesús trae consigo garantizar una relación privilegiada con Dios. Así que el apóstol Juan tuvo que afirmar y enseñar sobre la identidad de Cristo para llamar a los lectores de su evangelio a que confiaran totalmente en Cristo para salvación eterna. Y hermanos, del mismo modo hoy también nosotros necesitamos este mensaje. ¿Por qué necesitamos nosotros el mensaje que tiene que ver aquí con lo que Juan nos enseña en Juan capítulo 15? ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, necesitamos saber de Cristo en su identidad verdadera y real, porque nuestra relación con Dios depende de eso. En un mundo anticristiano donde todo es confuso, relativista, donde todo es una mezcla de diferentes creencias y doctrinas para poder difundir el error, nosotros necesitamos creer la verdad, necesitamos el testimonio verdadero acerca de Jesús, su identidad y lo que dijeron sus más íntimos testigos como los apóstoles. Porque hoy por hoy las personas retratan a Jesús de un modo falso. Porque hoy por hoy las personas no les importa si la identidad que tienen de Jesús es la correcta o la falsa. Cada quien se atreve a redefinir o a retratar a Jesús de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus preferencias. El Jesús en el que yo creo es el Jesús que yo he retratado. Tengo una identidad de Jesús acorde a lo que a mí me gusta de Jesús. Y una relación segura con una eternidad garantizada con Dios no puede estar sustentada en una identidad falsa. Una relación con Dios no puede estar segura si tenemos una identidad falsa de Jesús. Por otra parte, si habiendo oído de esa identidad verdadera y auténtica de Jesús, no la creemos, que no se nos venga a la mente pensar que al rechazar esa identidad y el testimonio verdadero de esa identidad no van a haber consecuencias. Aquel que retrata a Jesús con una identidad inferior a lo divino, con una identidad y personalidad completamente, baja, es tan culpable de sufrir las consecuencias como aquel que, sabiendo cuál es la identidad auténtica y verdadera de Jesús, no la quiere
aceptar. No la quiere aceptar. Y por otro lado, aquellos que creen que la identidad de Jesús es auténtica y verdadera, tal y como Él la dio a conocer y tal y como sus testigos la afirmaron, está en la mejor condición espiritual y segura relación con el Dios que lo creó. Así que el apóstol Juan ve que es necesario, es sumamente importante tratar con esto, porque él sabe que la relación de un pecador con Dios depende de la relación con Cristo, y que la relación con Cristo surge de una verdadera identidad de Él. Entonces, en el pasaje que vamos a retomar y que estuvimos considerando el año pasado, en Juan capítulo 15, el apóstol Juan precisamente trata con la gravedad de desconocer la identidad de Jesús o confundirnos acerca de Él o retratar a Jesús con una identidad y personalidad que no es la verdadera. Eso es lo que Él hace. Y lo que Juan el apóstol hace es, al tratar con aquella audiencia lectora original que está en un entorno, en un mundo de engaño, de falsedad, en un mundo que ha corrompido la identidad de Jesús, que la ha rebajado, que la ha disminuido, que la ha cambiado para alejar a las personas de seguir a Cristo y confiar únicamente en Él para establecer una relación segura y eterna con el Padre. Juan viene y se vale de todo el contenido del libro para llamar al lector a creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él el lector tenga vida eterna. Y lo que Juan hace es, como les decía, narrar todas aquellas cuestiones en la vida de Jesús que prueban su identidad a través de las acciones que Él hizo. O sea, para Juan las señales acerca de Jesús son la evidencia de su identidad. ¿Quién pudiera haber hecho las cosas que Él hizo si no fuera la persona que dijo que fuera? Y eso es lo que hace Juan entonces. Entonces, viene Juan también, y en este capítulo 15, que es donde vamos a estar nosotros examinando de nuevo la palabra de Dios, Él se vale de un acontecimiento en la vida de Jesús junto con sus discípulos. Así que, hermanos, esta mañana vamos a retomar la serie de sermones que hemos titulado, si ustedes se acuerdan, manifestando una relación privilegiada con Cristo. Por lo tanto, para hacer esto, voy a pedirles que abran sus Biblias en Juan capítulo 15. Después de todo, hace mucho tiempo que no nos encontrábamos en este pasaje, que había sido prácticamente puesto a un lado mientras estábamos en Hechos capítulo 2, pero hoy lo vamos a retomar y vamos a estar un par de semanas, o varias semanas mejor dicho, en este pasaje de Juan capítulo 15. Vayamos pues y leamos Juan capítulo 15. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Esta va a ser la parte de este capítulo, la sección que vamos a tomar del discurso de Jesús, y de ahí, como ustedes ya recordarán, si ustedes buscan sus notas antiguas, si ustedes buscan lo que anotaron y aprendieron el año pasado, entonces podrán retomar sus notas a partir de ahí, y recordarán que dijimos que en Juan capítulo 15 íbamos a ponerle atención a este discurso que llega hasta el versículo 17, de donde surge esta serie de sermones, y dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si ustedes notan, lo que hemos leído aquí, dentro o a la luz de ese trasfondo histórico que les he compartido sobre la preocupación del apóstol Juan ante aquellos anticristos, ante aquellos peligros en los que se encontraron al inicio del cristianismo aquellos primeros discípulos, se habrán dado cuenta que el relato que Juan aquí incluye, de acuerdo a algún acontecimiento en la vida de Jesús, justo en la última semana de vida de Jesús, conocida como la Semana de la Pasión, justo una noche antes de ser entregado, Juan es deliberado. Él quiere, recuerden, que el lector crea que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tenga vida eterna. O sea, el empeño de Juan es dar evidencias de la identidad de Jesús, porque basado en la identidad de Jesús, la relación de un pecador con Dios es segura y eterna. Entonces, en Juan capítulo 15, lo que el apóstol Juan trata de hacer es poner al lector a pensar en una situación en la que los discípulos de Jesús también enfrentaron un ambiente de inseguridad. También se enfrentaron con una persona que, aunque no estaba organizada, como los grupos anticristianos se organizan, con una persona que, aunque no estaba organizada, estaba completamente en contra de la identidad de Jesús. Eso provocó en ellos cierto estado de inseguridad, cierta confusión en aquella noche. Hubo uno de entre los 12 que no reconoció ni aceptó la identidad divina de Jesús. Ese es Judas. Judas, un íntimo amigo del grupo, causó, a partir de esa separación, como leemos en el capítulo 3, que él sale con el diablo ya, teniendo control de él. Él sale del grupo y eso provoca en ellos una atmósfera de inseguridad, una sensación de oscuridad, una sensación de temor, una sensación de peligro, que salga Judas y que Jesús mismo diga que uno de entre ellos lo va a traicionar. ¿Quién podría traicionar a aquel a quien considera el Hijo de Dios? ¿Quién podría alejarse de aquel a quien considera Hijo de Dios? Solo alguien que no reconozca su identidad. Solo alguien que no la acepte, que no crea en la identidad divina de Jesús. Pues eso es lo que hace Juan aquí en el capítulo 15. En la medida en que él está tratando de convencer a su audiencia de cómo enfrentar
aquellos peligros de los que ponen en duda la identidad de Jesús, por lo tanto arriesgan o ponen en riesgo la relación con el Dios verdadero, él dice, miren, la manera de tratar con esto es la misma manera en cómo Jesús trató en un momento en que sus discípulos también se vieron afectados por uno que manifestó poner en duda la identidad de Jesús. Uno que manifestó no creer en la identidad de Jesús, no la aceptó, no reconoció la identidad divina de Jesús. Por lo tanto, como no reconoció la identidad divina de Jesús, como no aceptó la identidad divina de Jesús, no le importó la relación con él. Él tomó en menos la identidad de Jesús y por lo tanto, si la identidad de Jesús es inferior, no es lo que debería ser, entonces, ¿qué caso tiene tener una relación con él? ¿Qué caso tiene depender mi alma de él si su identidad no es como la que creo que debe ser? Eso es lo que pasó con Judas. Judas traicionó a Jesús, abandonó el grupo, se separó de Jesús porque no consideró que Jesús era quien dijo que era. Y estaban aquellos 11. Hermanos, cuando hay división en un grupo, se genera confusión y se genera inseguridad. No era para menos. Uno que deserta deja la sensación al resto de decir, ¿valdrá la pena que me quede? ¿Estoy seguro de lo que creo? ¿O será que aquel tiene razón? ¿Será que debería irme como aquel? ¿Será que también debería creer lo que el otro cree? Y entonces viene Juan y nos da este pasaje para tratar con lo que él estaba tratando y decirnos, miren, Jesús trató con esto. Jesús trató con una atmósfera de inseguridad y de confusión, con una atmósfera, de maquinación diabólica. Él trató con su propia identidad y las dudas que tenían acerca de su identidad. Y eso es lo que hace en Juan capítulo 15, como hemos leído. El énfasis que Juan pone acerca de las palabras de Jesús en este discurso es sorprendente. Ustedes habrán de recordar que lo que Jesús hace es una vez y otra vez poner énfasis en quién es Él, ¿no es cierto? Yo soy. Yo soy. El yo de Él es el que importa en todo el discurso. El yo de Él. Hay una serie de pronombres personales en primera persona, es decir, acerca del yo en cuanto a Jesús, que reiteradamente y de forma enfática el apóstol Juan sabe que es importante registrarlos o ponerlos por escrito, porque así es como Jesús trató con el ataque a su identidad, con el debilitamiento de su personalidad, con un retrato falso acerca de él. Si alguien tuviese duda de ustedes, por ejemplo, de su perfil, de su identidad, si yo tuviera dudas de quiénes son ustedes, si ustedes tuvieran dudas de quién soy yo, para poder aliviar o resolver esa duda, no sería bien, no sería suficiente, no sería lo más sensato ir a donde otro a preguntarle. Si precisamente la razón por la que tengo dudas probablemente se deba a que yo no lo conozco en persona, a que yo no he corroborado su identidad, a que yo no he tratado de primera mano con la personalidad de ese ser. Entonces de nada me sirve hacer una serie de contactos con varias personas sin preguntar acerca de la identidad de aquel a quien no conozco. Pero mucho me serviría, y ahí se acabaría cualquier grado de inseguridad si yo voy directamente a la persona y escucho de su propia boca una presentación clara y contundente de cómo Él se concibe ser. Y eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que Jesús hace. Jesús toma a sus discípulos y los agarra en aquel momento de inestabilidad doctrinal, en aquel momento donde la desunión, donde la deserción de uno los pone bajo un riesgo de, ¿valdrá la pena seguir con Jesús? ¿Valdrá la pena seguir creyendo en quien dice que Él es? Entonces viene Jesús y aborda eso y lo trata con un énfasis, como ya les dije, en el yo acerca de Él. Así es como se resuelve el asunto. Y Jesús entonces enfatiza su identidad. Y luego de enfatizar su identidad, Él va a poner en claro. Escuchen bien esto, hermanos. Va a poner en claro que toda la relación de un pecador con Dios en términos de justificación, en términos de santificación y en términos de glorificación, en otras palabras,
en todo lo que es la salvación de un pecador, depende de estar seguros de la identidad de Jesús. Depende de eso. Y de igual forma, no aceptar la identidad de Jesús, no reconocerla como es, o ignorarla como tal, o retratarla de un modo que no es, o desfigurarla, o desvirtuarla, o modificarla, o cambiarla, tendrá como consecuencias la no justificación delante de Dios, la no santificación y la no glorificación. La salvación eterna de un pecador está en juego solo por la identidad de Jesús. Es crucial. Es crucial. Así que en la medida en que yo me aferro a la identidad de Jesús, en que yo escucho el testimonio que Él hace sobre sí mismo, en la medida en que yo me apropio de su identidad y confío en su identidad y admiro su personalidad y me aferro a lo que Él es, en esa misma medida mi justificación está garantizada, mi santificación también lo está y mi glorificación. En otras palabras, mi alma está eternamente salvada y segura. Cuán importante, hermanos, es hoy, como en el pasado, tener seguridad de a quién le hemos confiado nuestra alma. Ustedes recordarán que en este relato que hemos leído y que comenzamos a examinar el año pasado, yo llegué a exponerles hasta el versículo 6. Estaba haciendo un repaso en el audio, en el último sermón que fue grabado, que está, por cierto, en la página web, que si ustedes quieren volver a escucharlo, ahí están los 10 grabaciones de esta serie, porque tuvimos 10 sesiones que dieron como resultado una serie de sermones conectados. Y les dije en aquella ocasión, es decir, desde el año pasado, que en este relato Dios nos provee, o el apóstol Juan, mejor dicho, a través de su relato, nos da a conocer lo que tenemos que saber de la identidad de Jesús a través de 3 secciones en el discurso de Jesús. Jesús trató aquella duda, trató con la confusión, trató con la inseguridad y con la inestabilidad, en primer lugar, haciendo una comparación. Si se acuerdan, les expuse del versículo 1 al 3 lo que tiene que ver con la comparación entre la vid, los pámpanos y el labrador. Luego la otra sección, que es donde nos encontramos, es del versículo 4 al 8. Allí el apóstol Juan nos da a conocer en el discurso de Jesús que después de entender lo que se garantiza a través de una relación con Jesús, en términos de su identidad como vid y la nuestra como pámpanos y la del Padre como labrador, tiene que haber un resultado. Y entonces viene el apóstol Juan y nos registra que en el discurso de Jesús hay una demanda de Jesús, versículo 4 al 8. Y luego finalmente terminaremos este discurso del 9 al 17 con la otra sección donde hay una exhortación final que pondremos atención en las semanas que vienen. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera sección, es decir, del versículo 1 al 3, el relato nos proveyó un sermón de 5 sesiones? 5 sesiones, ¿se acuerdan de eso? Allí en el versículo 1 al 3 tratamos con que una relación eterna con Dios está asegurada por una relación con Cristo. ¿Se acuerdan? La relación con Cristo asegura nuestra eterna relación o nuestra eterna salvación con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y allí consideramos en ese relato, número 1, la fuente de nuestra salvación, que es la vid, Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí consideramos también el responsable de la salvación, que es ¿quién? El labrador, es decir, el Padre. ¿Se acuerdan de eso? Y por último consideramos en esa sección del 1 al 3 el beneficiado de la salvación. ¿Se acuerdan quién es? Los pámpanos, lavados, limpiados. Y luego llegamos a la segunda sección, que es versículo 4 al 8, donde nos encontramos a punto de terminar. Allí surge otro sermón, donde pasamos de la seguridad eterna a la demostración de la salvación.
Una vez que el pámpano o el creyente o el discípulo está seguro de la identidad de Jesús, acepta la personalidad de Jesús, se apropia de la identidad de Jesús como fuente de salvación divina. Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Él es la fuente que suministra lo verdadero. Él es lo real. Él es y nadie más la fuente de espiritualidad real y genuina que nos pone en una relación genuina con el Padre. La salvación está asegurada por la identidad de Cristo como la vid verdadera. Entonces en el versículo 4 al 8 nos encontramos con una serie de sermones que nos plantean acerca de ya no la seguridad de la salvación, sino la demostración de esa seguridad. Si yo estoy seguro de que mi salvación eterna depende de lo que Cristo es, y he confiado en Él como la vid verdadera, y yo me concibo únicamente como el beneficiado, inmerecedor beneficiado, como un pámpano, ¿te acuerdas? Una ramita débil, una insignificante rama, que solo tiene valor por estar en la vid. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer con esa convicción? ¿Qué voy a hacer con esa seguridad? Voy a demostrarlo. Pero voy a demostrarlo como una experiencia natural. No voy a demostrarlo para probarle algo a Dios. Es decir, la demostración que viene no es ni siquiera para poder demostrárselo a Dios o probárselo a Él o ganarme su aprobación porque lo demuestro. No, la seguridad es totalmente obra divina. El Hijo como la vid, el Padre como labrador. Pero Jesús nos deja una experiencia propia para sus pámpanos, y es la experiencia de demostrar, de comprobar que eso que creemos es realmente lo que debemos estar creyendo. Así que en la segunda sección, versículo 4 al 8, en el pasado, el año pasado, antes de suspender esta serie, esa sección nos proveyó de 5 sermones también. En suma total tenemos 10 sermones, o sea 10 sesiones, 10 domingos en este pasaje hasta el versículo 6. Hemos estado fuimos edificados, mejor dicho, en este pasaje tan especial y contundente. Bien, como le dije, la primera sección trata sobre el tema de la seguridad eterna del cristiano, del discípulo. Eso fue lo que Jesús quiso comunicar aquella última noche a sus 11 discípulos verdaderos que habían quedado de un modo u otro inseguros e inestables. Juan resuelve eso diciéndoles, miren, confíen en Jesús, Él es la vid verdadera. Manténganse allí, permanezcan en lo real, quédense con Él porque Él es real. Y habiendo creído en su identidad, tengan por cierto que hay una actividad divina que va a garantizar su seguridad eterna, y esa actividad divina es la del Padre que limpia los pámpanos. Es la del Padre que limpia, el Padre que cuida por el honor de su vid, por el honor de su Hijo. Entonces ahí prácticamente todo tenía que ver con la responsabilidad de ¿quién, hermanos? La responsabilidad de Dios, el Hijo y el Padre. Pero ya en este segundo sermón en el que nos encontramos, en la segunda sección, la serie pasa de la seguridad, como les decía, a la demanda que Jesús tiene después de haber presentado esa analogía sobre la vid. Y la pregunta que Jesús trata de responder aquí es, a ver si se acuerdan, ¿qué es lo que hace un cristiano cuando está seguro eternamente? ¿Qué es lo que prueba? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Qué evidencia un pecador convertido, un pámpano real en la vid real? ¿Qué prueba? ¿Qué demuestra? Esa es la pregunta que trata de responder Jesús aquí. Basado en la responsabilidad divina de garantizar seguridad eterna de un alma. Ahora, ¿qué surge en un cristiano que tiene seguridad eterna? ¿Qué es lo que resulta de la seguridad eterna? De esa salvación
obrada y garantizada por Cristo debido a que Él es la vid verdadera. Él es la fuente de vida espiritual, debido a que Él es Dios. Bueno, la respuesta es que lo que sigue, lo que sucede, lo que debe pasar con un pecador que tiene seguridad eterna, que es, hermanos, lo demuestra, lo experimenta, lo prueba, lo disfruta. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que pasa con un pecador seguro eternamente. Y no sé si ustedes se acordarán, pero en el versículo 4 al 8, lo que estamos aprendiendo en esta sección es que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. La palabra clave allí, a diferencia de la primera sección, es demostrada. La primera sección es, ¿qué cosa, hermano? Garantizada. Aquí es demostrada. No es mi demostración la que va a garantizar, sino que lo que está garantizado debe ser demostrado. En esta segunda sección, entonces, versículo 4 al 8, donde estamos volviendo a retomar nuestra serie de sermones, el énfasis es la demostración de la salvación del discípulo. En la primera sección el énfasis era la garantía o seguridad eterna. Aquí es la demostración de esa seguridad. Ahora, esa verdad teológica que estamos aprendiendo el versículo 4 al 8, que tiene que ver con nuestra relación justificada, nuestra relación que nos lleva con Dios, que nos lleva a estar siendo santificados en Él, nuestra relación con Dios que está garantizada al punto que seremos glorificados. Esa comprensión que tenemos sobre la salvación eterna del cristiano está demostrada. ¿Qué debe provocar en nosotros al aprender eso? Lo que debe provocar en nosotros es cambiar nuestro vivir, es afectar nuestro vivir en términos de una perseverancia. El vivir de un cristiano seguro eternamente, que experimenta esa seguridad, que la prueba, que la gusta, que la disfruta, es vivir perseverando solamente en Cristo hasta que Él lo llame a su presencia. ¿Acaso el cristiano necesita algo más de seguridad para experimentar la salvación? ¿Acaso el cristiano necesita algo más de seguridad para permanecer a salvo? No dice Juan el apóstol, no dice Jesús, no, lo tiene todo. Sin embargo, para poder demostrar esta salvación eterna o experimentarla, esta salvación eterna, entonces dijimos en el pasado y recordando ahora que hay 5 elementos que explican la demostración de esta salvación eterna en un pecador que se apega, se aferra, cree, acepta y confía en la identidad real y propia de Jesús. 5 elementos que explican la demostración de la salvación. En otras palabras, a través de 5 de estos elementos podemos ver la salvación experimentada, esa seguridad de salvación experimentada y demostrada. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que aprendimos hace tiempo atrás sobre esto? Bueno, dijimos que permanecer en Cristo, o sea, demostrar que estamos seguros eternamente en Cristo porque somos pámpanos de la vid, debe entenderse, número 1, ¿se acuerdan ustedes? Como una responsabilidad, ¿qué, hermanos? Personal. ¿Se acuerdan de eso? Una responsabilidad personal. Versículo 4, aprendimos eso cuando leemos aquí, permaneced en mí, dijo Jesús,
y yo en vosotros. De modo que lo que él está haciendo es que sobre la base de la responsabilidad cumplida de que Dios el Padre y Dios el Hijo, que garantiza eternamente la salvación de un pecador, nuestra respuesta es hacernos responsables de nuestra parte, y la responsabilidad de nuestra parte, de acuerdo a Jesús, ¿cuál es, hermanos? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Permanecer donde el Padre nos puso. Quedarnos en la realidad donde el Padre nos puso como pámpanos. En otras palabras, es continuar donde el Padre nos dejó. ¿Y dónde dejó el Padre? ¿Dónde nos deja el Padre? En la vid. Así que hay que continuar en la vid, y Jesús dijo: permaneced en mí. Ahora, miren que la responsabilidad personal de un discípulo o de un pámpano de permanecer no es posible si Jesús no permanece en uno. Noten ustedes que el cumplimiento de nuestra responsabilidad personal para experimentar esa seguridad eterna, no es posible el cumplimiento de nuestra responsabilidad sin Jesús. Porque Él dijo: permaneced en mí, y noten esta otra frase, y yo en vosotros. Fíjense que cada vez que Jesús llamó a sus discípulos a permanecer en Él, a la vez les garantizó o les afirmó que esa permanencia en Él es, sin duda alguna, una extensión de que Él permanece en ellos. Este es un estímulo más para asegurarles a sus discípulos que la permanencia, es decir, el cumplimiento de la responsabilidad de experimentar la salvación eterna, es posible porque Él permanece en nosotros. Noten eso: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez miren, y yo en él. Esa frase, y yo en él, es la extensión, amplía el sentido motivacional del creyente que experimenta seguridad eterna. Si Jesús no pone o no dice: permaneced en mí y yo en ustedes, falta algo allí. Falta algo allí. Claramente Jesús está diciendo: aún y cuando se trata de nuestra responsabilidad de experimentar lo que creemos, no es posible sin esa garantía de que Jesús permanece en nosotros. Él es, su presencia misma, su relación misma garantizada por lo que Él es lo que nos motiva a permanecer. No podemos permanecer, ni mucho menos experimentar lo que el Padre nos dio. No podemos experimentar la seguridad eterna que es producto de la obra del Padre y del Hijo. No podríamos si tuviésemos inseguridades. No podríamos si todavía hubiese la necesidad de que nosotros tuviésemos completado. ¿Cómo vamos a experimentar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a experimentar algo que no es cierto? ¿Me comprenden? Entonces, lo que hace Jesús con "y yo en vosotros" es certificar lo que ya el Padre le ha dado a un pecador convertido que confía en la identidad de Cristo como la vid verdadera, como el Salvador, como la fuente de la vida eterna. Entonces, consideramos eso, responsabilidad personal, pero no creamos en una responsabilidad personal sin depender de la certificada responsabilidad del Hijo. ¿Se acuerdan de eso? En segundo lugar, aprendimos el año pasado, hermanos, de que la demostración, la experiencia de esta seguridad eterna debe verse a la luz de ¿qué, hermanos? De una necesidad personal. Versículo 4, también Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién necesita a quién? ¿La vid necesita los pámpanos? ¿La vid se va a secar sin los pámpanos? ¿La vid morirá sin los pámpanos? ¿La vid no puede subsistir sin los pámpanos? ¿Quién necesita a quién? La experiencia de la seguridad eterna depende de que nosotros entendamos esto. Nuestra seguridad eterna, aunque está segura por la obra del Padre y del Hijo, no significa que no somos conscientes de nuestra necesidad todo el tiempo. Las ramitas no le dan nada a la planta le da todo a la ramita. Así que no podemos experimentar la seguridad eterna, no podemos demostrar absolutamente nada en cuanto a vida espiritual si no somos conscientes de nuestra permanente necesidad de Cristo. Él dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, una rama en sí misma no tiene vida, en sí misma no es productiva, en sí misma no produce fruto. La rama necesita de la vid, permanecer en la vid, conectada en la vid. Y Jesús dice, bueno, igualmente ustedes me necesitan a mí, permanentemente. Estar experimentando la salvación depende de estar consciente de la necesidad que tenemos de Él. Es una necesidad personal. Hermanos, separados de Cristo, nada que tiene que ver con la justificación, con la santificación y lo que vendrá a ser nuestra glorificación, nada de eso es posible. Nosotros somos nada en relación con el Cristo de la vida espiritual. Por nosotros mismos no podemos, ¿qué cosa, hermanos? No podemos dar ninguna señal de vida. No importa que nos creamos salvos. No importa que nos creamos salvos. No importa que creamos lo que creamos. Si no estamos conscientes de nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestro lugar en la salvación? ¿Cuál es nuestro lugar en la salvación? Nuestro lugar en la salvación es que todo lo que tiene que ver con nuestra justificación, de una vez y para siempre, todo lo que tiene que ver con nuestra santificación, que es un cambio progresivo, y todo lo que tiene que ver con nuestra glorificación, que será la liberación final de esta vida, todo depende no de lo que nosotros hagamos, sino de la necesidad que tenemos de Jesús todo el tiempo. El pámpano no le ofrece nada a la vida. El pámpano no le promete nada. El pámpano no puede garantizar nada. ¿Me comprenden? El pámpano no es el que importa. Aun cuando Jesús dice, permanezcan en mí, Él es consciente de que solo somos frágiles ramas. Aun cuando Él nos dice, permanezcan en mí, Él es consciente que nosotros somos débiles criaturas. Es porque Él permanece en nosotros que podemos permanecer. Es porque Él permanece en nosotros que podemos producir, que podemos vivir una vida espiritual como la que Él nos ha dado en la vida, que podemos estar seguros eternamente y para siempre. Necesitamos la vid más de lo que muchas veces demostramos. La vid puede producir fruto por sí misma, pero el pámpano no. El pámpano no. No es 50 y 50. No es 50% nosotros, 50% la vid. En nuestro esfuerzo personal, aún en nuestra mejor condición de responsabilidad personal, si no me rindo en necesidad constante al Cristo de la Biblia, nada puedo producir en términos espirituales, nada, y mucho menos
la vida eterna. De modo que llevamos fruto si y solamente si permanecemos en la vid verdadera, y solo es posible permanecer en la vid verdadera porque el Padre nos puso ahí y porque el Hijo permanece en nosotros. Quitemos al Hijo, quitémoslo de nuestra vida, rompamos el flujo de esa relación, interrumpamos esa relación, y no hay seguridad. Nada es garantizado. Cristo certifica entonces lo que el Padre nos ha dado a través de Él. En tercer lugar, aprendimos en este pasaje acerca de la demostración de la experiencia de la seguridad eterna como creyentes, cuando vimos en el versículo 5 y 6 que hay otro elemento aquí para poder experimentar esa seguridad eterna, para poder demostrar la garantía de estar a salvo eternamente. ¿Cuál es, hermanos? Es una estimación personal. ¿Se acuerdan cuando nos llamó la atención el versículo 5, las palabras de Jesús? Yo soy la vid. Un énfasis con el pronombre. Yo soy la vid. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Así como en el versículo 1 él dice, yo soy la vid, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije que normalmente cuando encontramos un pronombre explícito, donde hay un verbo, el verbo ya implica un sujeto, ya implica una persona. Pero cuando a ese verbo o a esa acción se le incluye también de forma explícita el pronombre personal, quiere hacer un énfasis, y no solamente un énfasis en la persona quien habla, sino un énfasis comparativo. Quiere llevarnos a pensar que él y no otro, él y no hay nadie más. Es como si el hablante está intencionalmente comparándose con algo o con alguien que alrededor y en su audiencia de pronto está siendo concebido en su mente como alguien más. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, no hay otra. No importa lo que crean, no importa cómo conciban esto, no hay otra vid verdadera. Y cuando Él dice aquí en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿con quién se está comparando Él? ¿Con quién se está comparando Él? Con los pámpanos. Él está haciendo un énfasis comparativo acerca de quién debe ser más estimado. ¿Qué debemos estimar más? No los pámpanos, no lo que somos, no lo que tenemos, no lo que logramos, no lo que producimos, sino Él. Yo soy la vid verdadera. Ustedes no lo son. Entonces aprendimos acerca de las consecuencias fatales de no valorar, de no apreciar y de no estimar a la vid. La vid es más que yo, es más que los pámpanos, es más que lo que somos, es más que lo que hacemos, es más incluso que lo que creemos. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y otra vez, y yo en él. Recuerden, ese yo en él es certificando que es la única manera de permanecer en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Uno debería concluir diciendo, amén, aleluya. Él es la vid, Él garantiza, Él es el que vale, Él es el que lo hace posible todo, amén. Él es la vid, yo soy la vid. Y tú solo eres el pámpano. Así que no hay lugar para presumir, no hay lugar para jactarnos. Y no estimar eso, como Judas no lo hizo, ¿se acuerdan? Y como muchos en el tiempo de Juan no lo estaban haciendo, estaban retratando la identidad de Jesús de un modo inferior. Hay personas que creen que pueden hacer de Jesús la persona que ellos quieren y no van a haber consecuencias. Hay personas que creen que pueden darle a Jesús el valor que ellos piensan que vale y no hay consecuencias. Y Jesús dice, estás equivocado. Yo soy la vid y deberías tener más estimación de quién soy yo. La vid porque tú
solo eres el pámpano. Separado de mí, nada puedes hacer. Y él dice, ¿y sabes qué pasa con los que están separados de mí? Es decir, en este caso, si lo aplicamos, ¿sabes qué pasa con aquella persona que no tiene el concepto correcto acerca de mí? Que no tiene la estimación correcta acerca de mí. ¿Sabes qué pasa con Judas? Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso era muy común en la antigüedad. La hierba, las ramas, los árboles, incluso como leímos en Mateo 7, Jesús hace uso también de esa, ¿cómo se llama? Esa común práctica de que un árbol que no da buen fruto, ¿qué hacen? Lo cortan y lo usan como leño para ser quemado, para producir fuego. Lo mismo, estas ramitas que no permanecen. ¿Y por qué no permanecen? Porque retratan a Jesús de un modo inferior, porque no se aferran a lo que Él es como Hijo de Dios, porque no confían solamente en Él, porque no lo valoran, no lo estiman. Ah, este es Jesús, y tengo un concepto de Jesús bueno, tengo de Él un concepto de que Él ayuda a todos. Jesús está para mí cuando yo quiera, como yo quiera, pero Jesús no es lo que tiene que ser. ¿Y sabe qué dice Jesús? No, ese tipo de personas no producen nada, porque no creen, y no estiman, y no valoran lo que yo soy. Así que su fin, ¿cuál es? Su vida ha sido desperdiciada, no vale para nada, como lo eran las ramitas, inservibles, infructíferas, las quemaban. Jesús está diciendo, es una vida insignificante, sin valor, es una vida desperdiciada. Ese es el fin de todo ser humano que no estima a Cristo como la vida. Hay una secuencia natural que Jesús dijo, sigue aquel que no es productivo. Entonces Jesús declaró eso allí. Ahora, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Bueno, nos quedamos en el cuarto elemento que es necesario considerar y entender para poder experimentar esa seguridad eterna, para poder probar, para poder demostrar que somos cristianos eternamente seguros, eternamente a salvos. ¿Cuál es ese cuarto elemento que explica la demostración de la salvación eterna de un cristiano? ¿Cuál es, hermanos? Bueno, es la bendición personal. Entonces entendemos que nuestra experiencia de salvación eterna es vista como una responsabilidad personal que está certificada por la responsabilidad del Padre y del Hijo. Lo vemos experimentando esto a la luz de ¿qué, hermanos? ¿A la luz de qué? De una necesidad personal. Nosotros somos conscientes de que necesitamos a la vid y no al revés. Y en tercer lugar, de una estimación. La vid vale más que nuestras propias vidas, que lo que somos. La vid es más importante que lo que yo soy. Y en cuarto lugar, si voy a demostrar, si voy a experimentar que soy un pecador seguro, salvo eternamente, entonces debo contar también con este otro elemento. ¿Se acuerdan, hermanos? Una bendición personal es la que surge aquí en el versículo que leemos 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús llega a decir lo siguiente, en vista de lo que él viene hablando con respecto a permanecer, o sea, con respecto a esa demostración, a esa experiencia de lo que Dios el Padre y Dios el Hijo ya ha asegurado, él dice, lo que viene diciendo es, permanecer en mí es mantenerse continuamente en donde el Padre
ya los ha puesto y en donde yo hago posible la realidad de sus vidas y de su salvación, Jesús hace una promesa radical. Hace una promesa radical. Otra vez Jesús da un estímulo adicional. O sea, yo creo que para este momento los discípulos, atentos a lo que Jesús viene diciendo, ya deberían estar motivados. Ya deben estar, como quien dice, incluso desesperados por esa experiencia. Pero Jesús lo que hace es, adicionalmente a la motivación que ya tienen, por lo que Jesús garantiza y certifica, por lo que entienden acerca de Jesús al estimarlo más superior a ellos y sus capacidades, Él agrega, Él incluye, Él suma una motivación más. ¿Saben cuál es, hermanos? Pedid todo lo que quieran y os será hecho. Es una promesa radical. ¿Qué abarcaría todo lo que quieran? ¿Qué abarcaría todo lo que quieran para que fuera hecho todo lo que quieran? Antes de poder analizar eso, hermanos, que no lo vamos a hacer hoy, tenemos que primeramente reconocer que Jesús, cuando hizo esta promesa radical y digamos así, esta suma de motivación a sus discípulos salvados para demostrar esa seguridad eterna, para experimentarla, en primer lugar, Jesús dice que tal promesa de provocar un deseo en sus pámpanos, un deseo en sus discípulos, de pedir lo que quieran, todo lo que quieran, Jesús dice que en primer lugar hay una condición. Bueno, aquí esta es una oración condicional, pero dentro de esta condición hay varios factores que determinan la condición. Mira el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? En primer lugar, Jesús lo estaba diciendo, lo que estaba diciendo a aquellos discípulos es el cumplimiento de este deseo y de este permiso, de esta concesión inclusive. Les estoy dando una concesión, la concesión de que todo lo que ustedes quieran lo puedan tener. Me estoy comprometiendo. Me dispongo a dar respuesta a todo lo que pidan. Pero dentro de esa condición hay tres factores. Número uno, esa condición exige que tal persona que va a pedir todo lo que quiera, escuchen eso, número uno, reconozca quién es Jesús. Permanece en mí. Ahora, ¿quién es Él, hermanos? Dentro de este contexto, Él es la vid verdadera, la fuente de su vida espiritual. En otras palabras, Él a estas alturas reconoce que no hay atajos en la vida eterna, no hay atajos para la salvación, no hay medios humanos, no hay recursos humanos, no hay esfuerzos humanos, no hay ideas humanas, no hay garantías humanas. Él completamente está total y completamente dependiendo de quién es Jesús. La identidad de Jesús no es un problema. Él se aferra a quién es Jesús y Él está complacido en quién es Jesús. Este no es un Judas inestable, inseguro. No es un Judas que retrata a Jesús como alguien que no es. Este es uno que ama estar pegado a Jesús. Este es uno que quiere estar continuamente con Jesús. Este es uno que no se ve viviendo sin la conexión con Jesús. Este es uno que no puede de alguna manera concebir una relación con Dios sin Jesús. Este es uno que no puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Este es uno que no puede afirmar que tiene vida eterna si no está en Jesús. O sea, él completamente está seguro de quién es Jesús. Él no es inestable. Él no tiene dudas. Él no tiene un retrato inferior de Jesús. Jesús es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Es el Salvador. Es el Salvador de todo el mundo. Es el único que hace posible que el Padre lo ame. Es el único que hace posible que el Padre lo perdone, que el Padre lo acepte. Es el único que hace posible que tenga vida y que tenga vida en su nombre.
Por eso Juan dice en su propósito del libro: estas cosas las he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Qué es su nombre? Su identidad, su personalidad, su ser, su esencia, su naturaleza. Él está completamente cautivado por el Cristo. El mundo tiene otros atractivos. El mundo tiene otras personalidades. El mundo tiene otros sujetos. El mundo provee de otros medios para poder de alguna manera estimularnos a nosotros a sentirnos más importantes, más seguros. Pero nadie se compara a Jesús. Él está completamente cautivo. Él sabe que no hay como su vid. Él no puede verse pegado a nadie más. Este es mi vid, este es mi Salvador, este es mi Señor. Entonces el primer factor de condición es que ese pecador que recurre a esa promesa, hermano, esa promesa tan radical, tan prometedora, es alguien que está claro acerca de quién es Jesús. Es el primer factor. En otras palabras, podemos decir así: es un genuino y auténtico cristiano. El segundo factor, ya que él responde al nombre de Jesús, no al nombre en términos de nombre, sino al carácter y la identidad de Jesús. Como consecuencia de eso, el segundo factor es lo siguiente: yo soy la vid, si permanecéis en mí, y noten esto, mis palabras permanecen. El otro factor es que este discípulo que va a echar mano de esta concesión, que va a hacer uso de este privilegio, lo va a hacer basado en lo que sabe sobre Jesús. Cuando dice, mis palabras permanecen en vosotros, Jesús no está hablando de la palabra escrita, no está hablando de un libro de la Biblia, no está hablando de eso porque no existía tal cosa. Está hablando de sus palabras, es decir, lo que ha dicho. ¿Qué es lo que Jesús ha dicho en todo ese discurso? Que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que Él permanece en nosotros, que separado de Él nada podéis hacer. Pero también Él dice que el Padre nos limpia para que llevemos, ¿qué, hermanos? Más fruto. Él dice que nosotros somos los pámpanos, que Él es la vid, que el que permanece en Él lleva mucho fruto. O sea, esas son las palabras que Él ha dicho. Cuando Él dice, y mis palabras permanecen en vosotros, en otras palabras, lo que Él quiere decir es que aquel discípulo que sabe que tiene esta concesión para pedir todo, lo va a pedir en base al reconocimiento que tiene sobre Jesús. Por ejemplo, hace poco acabamos de recordar que Jesús, cuando dijo, yo soy la vid, yo, y no ustedes, estaba claramente haciendo un énfasis en su gran estimación. En otras palabras, el creyente que se vale, el creyente auténtico que se vale de esta libre petición, de este privilegio y un derecho concedido por el Cristo de su salvación, no puede pensar en pedir algo fuera de lo que la vid es. Todo lo que quiera va a ser todo lo que la vid quiera. ¿Se imaginan un pámpano, por así decirlo, pidiendo algo ajeno a la vid? Entonces, esta no es una promesa de que todo lo que quiero es todo lo que quiero fuera de lo que la vid quiere producir. ¿Qué es lo que la vid quiere producir? Fruto, mucho fruto. ¿Qué es lo que el pámpano debería querer? ¿Qué es lo que el pámpano debe querer, hermanos? Fruto, mucho fruto. ¿Viniendo de quién? De la vid. Entonces, el otro factor importante para tener derecho a experimentar a esta concesión libremente y sin, aquí no es cuestión de que es una mentira, es una garantía, pero hay un factor determinante, y es que el pámpano va a querer lo que la vid quiere, el discípulo va a querer lo que su maestro quiere, el pecador salvado va a querer lo que su salvador quiere, sus deseos, porque eso significa pedir todo lo que queréis, querer ahí es deseo, lo que desean, lo que quiere. A ver, ¿qué son los deseos de tu corazón? ¿Qué son los deseos de tu corazón? Si eres un pámpano en la vid, ¿qué tipo de deseos tendrá tu corazón? ¿Qué tipo de deseos?
deseos como las que las tienen los pámpanos que no permanecen, deseos como los de Judas, que lo que quería era un glorioso reino donde se imponía la fuerza, el poder y la gloria humana. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es el deleite de tu corazón? Hay un salmo que la gente saca ese verso fuera de su contexto cuando dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo que olvidan es que el poeta, cuando dice y llega a esa conclusión, se habla a sí mismo y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo está diciendo a la luz de ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Él se está contrastando. Él está contrastándose con los impíos. Los impíos se deleitan en el mal. Los impíos se deleitan en el pecado. Él no está contrastándose con las posesiones materiales. Él se está contrastando con el tipo de pecador que se deleita en hacer lo malo. En cambio, él dice, pero yo me voy a deleitar en hacer el bien, en agradar a Dios. Y Él concederá las peticiones de mi corazón. Ahora, ¿qué peticiones del corazón entonces pueden haber en el corazón de un salvado? En el corazón de un pámpano que está conectado a la vid. Entonces, como pueden ver ustedes, el segundo factor en esta condición es un discípulo que está completamente satisfecho en lo que la vid produce. ¿Qué produce la vid? ¿Qué produce la vid? ¿Produce riquezas materiales la vid? ¿Ah? ¿Produce orgullo la vid? ¿Produce vanagloria? ¿Produce vanidad? ¿Qué produce la vid? ¿Produce competencia entre nosotros? ¿Produce superioridad entre nosotros? ¿Ah? ¿Qué produce la vid? ¿Produce egoísmo en nosotros? ¿Produce codicia? ¿Produce avaricia? Nadie que esté en la vid deseará otra cosa que la vid no desea. En tercer lugar, el otro factor aquí, antes de que podamos analizar más a fondo, con otros pasajes incluso, lo que entonces vendría a ser pedir todo lo que queréis y os será hecho. Es que dice, si ustedes leen conmigo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, los que permanecen en Cristo y Cristo en ellos. En otras palabras, esta es una promesa limitada a cierto grupo de personas. Cierto grupo de personas que están condicionados por lo que ya mencionamos. Hay una clara limitante de Jesús. Pedid ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No es cualquiera pida lo que quiera. Pedid ustedes. ¿Quiénes son ellos? Los que permanecen en Él. ¿Y quiénes son los que permanecen en Él? Los que permanecen en lo que Él ha dicho acerca de Él y lo que Él vale, lo que Él es. Está clarito ahí para que nosotros podamos darnos cuenta de que esta promesa es obviamente una grandiosa promesa, pero que necesitamos nosotros examinarla a la luz de un trasfondo mayor. Dios no está comprometiéndose a responder la oración de cualquiera. No está haciendo eso. Y no importa qué tanta fe tenga la persona. Aquí no es cuestión del grado o cantidad de fe. Aquí la cuestión no es eso, ¿verdad? La cuestión clarita que es, hermanos, es ¿quién es esa persona? Si está o no relacionada íntimamente, estrechamente con el Cristo real, con el Dios verdadero. Quizás, por supuesto, podemos, sin lugar a dudas, creer que Dios va a responder oraciones de incrédulos solo si esas oraciones tienen un propósito redentor,
que al fin de cuentas es una respuesta misericordiosa de Dios como la tuvo con ustedes y conmigo antes de ser cristianos, cuando venimos movidos por el Espíritu Santo a clamarle a Dios que tuviese misericordia de nosotros y que nos salvara. Pero de allí al pedir todo lo que queramos y será hecho como consecuencia de esos deseos de creyentes conectados con la vida, es propio de un grupo limitado de personas. ¿Somos esas personas nosotros? ¿Cumplimos con esas condiciones? ¿Es nuestra esa concesión? ¿Nos podemos valer de esa promesa? ¿Es así como nosotros nos estamos viendo experimentando la salvación? ¿Es eso lo que sucede en tu vida? ¿Es así como experimentas la seguridad de tu salvación? ¿Te consideras un más que afortunado, un bendecido pecador por estar unido a Cristo? ¿O te consideras un bendecido por las cosas que tienes? Solo por las cosas que tienes, solo por las cosas que logras, solo por las cosas que alcanzas. ¿O tu bendición personal es pedir todo lo que la vid desea que tú desees? ¿Qué es tu bendición? ¿Qué es tu bendición en tu experiencia de salvado? ¿Qué es lo que tu alma demuestra si es salvada? Bueno, esto es justamente lo que necesitamos nosotros entender. Ahora, ¿saben qué? El otro domingo lo que vamos a hacer es tomar esa última expresión donde ya se cumple la condición. La condición es cumplida, como vimos ahí con esos tres factores, pero se cumple entonces en términos de pedir todo lo que queréis. Me gustaría, no sé ustedes, me gustaría como pámpano saber qué es todo lo que quiere la vida. Me gustaría renovar mis deseos. Me gustaría conocer a profundidad qué es lo que más deseo. Me gustaría realmente asegurarme cuál es mi deleite y si ese deleite es el deleite que viene de la vida. ¿Y a ustedes les gustaría, hermano? Para que esto sea para que nuestra seguridad eterna sea una experiencia de bendición como nadie más la tiene. O sea, hermanos, la bendición que aquí se promete es única y limitada a los cristianos auténticos y reales. Miren, hermanos, allí podemos ver el resto de la gente. La mayoría disfrutando de bendiciones, pero nunca de esta bendición. Nunca de la bendición de pedir todo lo que desea de acuerdo a lo que desea el Hijo de Dios. ¿Saben, hermanos? No es una bendición pedirle a Dios y desear tanto a Dios algo que nos puede destruir, algo que puede acabar con nuestra vida, algo que puede realmente esclavizarnos, ¿verdad, hermanos? No, hermano, esa no es una bendición. La bendición es pedir algo que la vid quiere para que llevemos mucho fruto, para que demos fruto abundante, para que disfrutemos al máximo lo que es ser salvado eternamente, hermanos, eternamente. Yo quiero eso. ¿Ustedes quieren eso? Si Dios nos permite, el próximo domingo le vamos a poner atención a lo que significa a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento particularmente, qué significa pedir todo lo que queremos para que sea hecho, Bueno, vamos a consagrarnos al Señor, habiendo entonces recordado lo que estamos aprendiendo en Juan capítulo 15, versículo 4 al 8. La salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo, y esa demostración de una relación íntima con Cristo se puede ver en términos de responsabilidad personal, se puede ver en términos de ¿qué más, hermanos? De necesidad personal, se puede ver a la luz de la estimación personal, y por último, como aprendimos hoy, se puede ver a la luz de la bendición personal que es propia, única y limitada de los auténticos y verdaderos e insignificantes pámpanos.
que están en la vid. Por obra del Padre, elección del Padre y certificado por el Hijo. Pongámonos de pie y oremos al Señor para que nos conceda la respuesta apropiada de vivir perseverando solamente en Cristo hasta que Él nos llame a su presencia. De dos modos lo puede hacer. Que sea nuestro último día de vida en este mundo o que Él aparezca en los cielos. Como sea el caso, perseveremos. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias, oh bendito Dios, por hacer volver nuestro corazón a este grandioso mensaje de tu Hijo Jesús para tu iglesia. Es un mensaje determinante para esta vida y la que viene. Es a través de una relación segura con Cristo que nuestra justificación está garantizada y nuestra santificación y nuestra glorificación. La salvación completa de toda nuestra alma depende de la identidad de tu Hijo y de nuestro apego y de aferrarnos a Él y de aceptar lo que Él es y de inclinarnos a Él y de reconocer su valiosa obra y su valiosa persona y aprender a sentir dentro de lo más profundo de nuestro corazón que no hay nadie más deleitoso, más seguro y más perfecto para nosotros que tu Hijo, en quien estamos a salvo eternamente y que no solamente tenemos salvación, sino que la podemos experimentar. Qué promesa con la que esta mañana, Señor, hemos retomado este sermón, pedir todo lo que queramos y que tú no le pongas reparo como para garantizar que será hecho. No conforme, Dios, a mi fe, no conforme, Señor, a mi fuerza o grado de fe, sino conforme, Señor, a estas condiciones que son propias de tus hijos. Permanecer en ti y en tus palabras, en tu mensaje, en el Evangelio. Qué poderoso Evangelio. Oh Padre, te pedimos que nuestro corazón haya sido redargullido al ser recordado, Señor, de que a menudo no estamos valorando o apreciando lo que tenemos en Cristo, la salvación eterna. Estamos más cautivados por ser salvados temporalmente, salvados de problemas económicos, salvados de enfermedades, salvados de dificultades, salvados de adversidades, de conflictos, y no estamos, oh Señor, experimentando la eterna salvación tan segura que tenemos. ¿Por qué no estamos pensando en la vid y no estamos deseando lo que la vid desea y no estamos pidiendo lo que deberíamos pedir y buscando lo que deberíamos buscar y produciendo lo que deberíamos producir? Te damos gracias por tu Hijo que permanece en nosotros. Te damos gracias porque a pesar de que en muchas ocasiones somos pámpanos silvestres, pámpanos que cuesta, Señor, que demos fruto en vista de nuestras flaquezas y debilidades, tú permaneces y la garantía no corre ningún peligro. Tú vas a hacer de los tuyos lo que tienen que ser. Señor, gracias porque tu Hijo es el único, el verdadero, nuestro Salvador. En Él confiamos, en Él creemos. Ayúdanos en nuestro momento de incredulidad. Ayúdanos a depositar toda nuestra vida en Cristo, porque no hay otro nombre como su nombre, porque solo a Él lo has exaltado, Señor, y solo a Él nos inclinamos. Para alabanza de la gloria tuya, Padre, tu Hijo es nuestro Señor, y te damos gracias por ello. Bendícenos a todos, de acuerdo a tu palabra que hoy hemos aprendido, y que podamos, oh Señor, meditar en aquellos pasos que en el camino debemos dar a la luz de este maravilloso mensaje que estamos recordando. Señor, ábrenos paso para el resto de los sermones, y ayúdanos a tener entendimiento y disposición de corazón para lo que vas a seguir sembrando e implantando en la vida de todos nosotros para edificación de este cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre Santo. Amén.